Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tenemos la obligación por disposición estatutaria de ofrecer periódicamente una lectura de un texto propio, una charla, una conferencia, una exposición en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Cuando fui elegido director de la Academia, consideré que sería muy pertinente que estas lecturas, que estas exposiciones pudieran tener un carácter público para que la Academia Mexicana de la Lengua pudiera cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en general en beneficio de la sociedad. Ahora que estamos obligadamente confinados por motivos de la epidemia que afecta al mundo y a nuestro país en particular, hemos visto la posibilidad de que estas conferencias, como lo habíamos anhelado, realmente puedan tener una proyección pública que no tenían con anterioridad, y que no tenían con anterioridad sobre todo porque no disponíamos de un auditorio. Ahora, con los medios telemáticos con los que disponemos, podemos hacer llegar estas lecturas, estas conferencias a un público en general. Quiero decir que la Academia es una entidad plural que está integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también en ella están presentes filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. Es pues una entidad plural, no nada más en las áreas del conocimiento, sino también en pensamientos, en ideas, en visiones del mundo, en posiciones políticas, de manera tal que la academia, que es una institución apolítica por definición, es también una institución garante de esta pluralidad y de esta libertad de expresión, y sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones, de las conferencias que cada uno de los académicos va a presentar en esta sucesión de programas, pues tiene un carácter individual que no necesariamente refleja la posición de la institución, que como digo es una institución apolítica. Muchas gracias y espero que estos programas puedan ser de su interés. Pues voy a hablar acerca de un nuevo libro mío que entregué hace algunas semanas a la Academia Mexicana de la Lengua, titulado La música clásica, algunos conceptos fundamentales y breves notas históricas. Origen de la palabra música. Debemos esta palabra, como tantas otras ligadas a las artes, a la Grecia antigua. El término música proviene del griego musike, que originalmente se refería a todo el campo de la acción de las musas, es decir, las deidades conducidas por Apolo Musageta, que habitaban en el Parnaso, protegían las ciencias y las artes y representaban el ideal de la suprema gracia e inteligencia intelectuales y físicas. El término musique sufrió una reducción en su amplio significado y quedó finalmente limitado a nuestro actual concepto de música. Voy a hablar un poco sobre la escritura de la música y el canto gregoriano. No me remontaré a las culturas más antiguas y empezaré estas palabras refiriéndome a los principios del canto gregoriano, heredero de tradiciones griegas y bizantinas y antepasado de la música de Occidente. Este tipo de música nació siglos antes de que se inventara la escritura musical.
San Isidoro, obispo de Sevilla, escribió en el siglo VII, el siglo VII, que si no es retenida por la memoria humana, la memoria se pierde, puesto que no es posible escribirla. En los siglos VIII y IX, el canto gregoriano se escribía mediante neumas o señas, pero este tipo de escritura era solo una guía que presuponía que los cantores aprendieran las melodías con sus intervalos exactos de acuerdo con la tradición oral. No fue sino hasta el siglo XI cuando el monje benedictino Guido d'Arezzo, que murió en 1050, inventó un sistema de 3 y luego de 4 líneas, un tetragrama, que permitía representar gráficamente hasta 9 notas. Se agregó más tarde una quinta línea, lo que lo convirtió en nuestro pentagrama actual. En el siglo VI, el filósofo romano Boecio asignó las primeras 15 letras del alfabeto a las notas de 2 octavas. Se encontró más práctico después repetir el uso de las letras A, B, C, D, E, F, G en cada octava. Posteriormente, Guido d'Arezzo inventó el uso de ciertas sílabas para designar cada nota de la escala musical y le dio a cada una de ellas un nombre tomado de la primera sílaba de las primeras 6 líneas de un himno en latín a San Juan Bautista, inventado por Pablo el Diácono. Diré primero una traducción del texto al español. Es lo siguiente: para que puedan tus servidores exaltar con voz clara tus hechos admirables, retírales de los labios toda impureza, oh San Juan. El texto en latín es el siguiente, y voy a destacar la primera sílaba de cada línea. Ut queant laxis, resonare fibris, mi eragestorum, fa milituorum, sol ve polluti, la vi reatum, sancte Ioannes. El resultado es una escala. Primero, el resultado es una escala de 6 tonos: ut, re, mi, fa, sol, la. El término ut se cambió por la sílaba do, de emisión más fácil en todos los países latinos excepto Francia, y la escala de 6 tonos fue do, re, mi, fa, sol, la. En el siglo XVI se añadió la séptima nota, si, iniciales de Sancte Ioannis, la S de Sancte, la I de Ioannis. Y así se completó la escala do, re, mi, fa, sol, la, si. Voy a hablar ahora un poco sobre los parámetros fundamentales del sonido. Los parámetros fundamentales son la altura de las notas, la intensidad del sonido, el timbre y la duración. Voy a hablar primero de la altura de las notas. La altura es la frecuencia del sonido, es decir, el número de vibraciones emitidas por segundo. Permite distinguir entre sonidos agudos, un número alto de vibraciones por segundo, y sonidos graves, un número bajo de vibraciones por segundo. La intensidad del sonido va de sonidos débiles a sonidos fuertes. La intensidad se mide por la amplitud de las vibraciones y se mide en decibeles. Timbre. El timbre es la cualidad del sonido que permite distinguir un instrumento de otro. Una misma nota suena diferentemente si la emite un violín, una flauta, un piano o cualquier otro instrumento. Y la duración.
La duración, obviamente, mide el tiempo que duran las vibraciones de un sonido. La partitura indica el tiempo que debe durar cada nota tocada por un instrumento. Hablaré ahora del tempo de un movimiento. Tempo significa la velocidad a la que debe interpretarse un movimiento o un pasaje musical. Sobre el pentagrama se escriben, generalmente en italiano, los siguientes términos, yendo de tempi muy lentos, como grave, a extremadamente rápidos, como prestissimo. Los tempi lentos son grave, lento, largo, larghetto y adagio. Los tempi intermedios son andante, andantino, moderato y allegretto. Los tempi rápidos, allegro, vivo, vivace, presto y el más rápido de todos, prestissimo. Dado que las referidas indicaciones son imprecisas, desde los tiempos de Beethoven se ha utilizado generalmente el metrónomo, aparato que da el número de notas por minuto, negras por minuto o corcheas por minuto, etc., para definir con mayor precisión el tempo de un movimiento o de un pasaje. Voy a hablar ahora del papel del director de orquesta. El papel fundamental del director de orquesta es establecer el carácter de la interpretación de una obra musical, manteniéndose fiel al concepto original de la composición, siempre, por supuesto, según su concepción personal. Este papel incluye definir los tempi, lograr el balance adecuado del sonido de los diferentes integrantes de la orquesta, dar a todos entradas claras y precisas y unificarlos en la interpretación de la obra. Además, el director, si es el titular de la orquesta, se encarga de diseñar las temporadas y de escoger el repertorio adecuado para cada concierto. Pero el papel del director ha cambiado muchísimo a lo largo de los siglos. Durante el Renacimiento, el director del coro de la iglesia simplemente indicaba el momento en que debería empezar a cantar el coro y les dejaba interpretar las líneas mientras él utilizaba las manos para marcar el compás. En la época barroca, el director era generalmente el clavecinista o el organista, que sin levantarse daba indicaciones a los demás integrantes de la orquesta. Muy diferente fue el caso del francés Jean-Baptiste Lully, que vivió entre 1632 y murió en 1687. Lully utilizaba a veces una barra de hierro para dar indicaciones a los miembros de su orquesta, y en una ocasión se hirió un pie al dirigir, lo cual le ocasionó una gangrena y finalmente la muerte. O sea que la profesión de director a veces es peligrosa. Bach, Haydn y Mozart dirigían sus obras desde el lapsicodio o el piano. El primer violín de la orquesta o concertino dirigía frecuentemente los conciertos, dando indicaciones desde su atril. A medida que el tamaño de las orquestas creció, resultó necesario contar con un director más visible para todos los músicos. Beethoven, que nació, como ustedes saben, en 1770 y murió en 1827, Beethoven dirigió los estrenos de muchas de sus obras. Como director, adolecía de innumerables problemas para ejercer sus funciones, siendo la sordera. No obstante, insistía en dirigir, creando malestares para él mismo, para el público, para la orquesta, para los solistas y para sus asistentes de dirección. Los primeros compositores en dirigir sus conciertos desde un podio
fueron, a principios del siglo XIX, Carl Maria von Weber y Felix Mendelssohn. Mendelssohn nació en 1809 y murió en 1847. Conforme la complejidad y el tamaño de la orquesta se volvieron mayores, se requirió contar con un director de orquesta profesional. Así nació dicha profesión a mediados del siglo XIX. Se considera que el primer director de orquesta fue el alemán Hans von Bülow, nacido en Dresden en 1830. Bülow inició su carrera como compositor y como pianista durante la década de los 1850. Como pianista, hizo la proeza de tocar el ciclo completo de las 32 sonatas de Beethoven en distintas ocasiones y siempre de Beethoven. Y en Boston, en 1857, estrenó el primer concierto de Tchaikovsky para piano y orquesta que le está dedicado por el autor. Von Bülow se convirtió en director de orquesta en la corte de Múnich en 1864, en donde dirigió los estrenos de 2 óperas de Wagner. Dirigió en Hannover de 1878 a 1880 y en Meiningen de 1880 a 1885, donde su orquesta se convirtió en la mejor de Europa. Iba yo ahora a retransmitirles un encore que tocamos Yo-Yo Ma y yo al finalizar un concierto reciente en la sala Nezahualcóyotl.